Y en paralelo a la refriega que a diario se ha vivido en Venezuela, los problemas derivados de la crisis económica han seguido su curso. Representantes del Gremio Médico por la Salud han denunciado que 235 ciudadanos han fallecido en Venezuela debido a la recurrente escasez de insumos médicos para tratar enfermedades cardiovasculares, entre otras, en los últimos 6 meses. Quiero saludar a Feliciano Reina. Él está con nosotros en esta parte del programa. Él es presidente de la organización Acción Solidaria, que atiende a pacientes con VIH. Feliciano, buena tarde. Gracias por estar estos minutos con nosotros en NTN. Idania, buenas tardes. Un gusto saludarte. Igual, Feliciano, cuéntanos en relación a los pacientes con VIH, cuál es el universo que manejan, qué está pasando. Hemos realizado varios programas preocupados por el problema de la salud. Sabemos, por ejemplo, que para los enfermos de cáncer faltan 18 medicamentos en Venezuela. Sí, en el caso del VIH y SIDA, Idania, esto no ha escapado a la crisis general del sistema de salud pública de Venezuela y venimos viviendo esta situación de falta de tratamientos en algunas partes del país, muchas veces de manera simultánea, con varios productos a la vez desde finales del año 2009, pero esto hay momentos en los que se hace sumamente crítico, ¿no? Desde que empezó este año ha habido fallas recurrentes en Caracas y otras ciudades, y esta misma semana hemos recibido llamadas de 5 ciudades del país, además de 3 centros de salud muy importantes de la ciudad de Caracas, en las que las personas no han podido encontrar sus tratamientos. Entendemos que estaba resolviéndose a partir de una recepción de medicamentos entre el 21 y el 22 de febrero, que debieron haber sido distribuidos la semana siguiente, pero todavía esta semana nuestra organización Acción Solidaria tuvo que donar 30 personas sus tratamientos por una semana más para tratar de ver si finalmente se resuelve esta situación tan crítica. Ahora, Feliciano, claro, ustedes, por ejemplo, hacen una donación porque tienen seguramente un stop de emergencia. ¿A qué nivel, digamos, va esto que tienes guardado en bodega para situaciones críticas? Por los 3 meses de situación tan crítica que hemos tenido desde que comenzó el año, Idania, ya en nuestro banco de medicamentos hay 14 de ellos de los cuales no podemos ya donar ni una pastilla. Quedan 5 en nuestro inventario, 5 productos, no todos ellos de estos que son tan importantes para que una persona no tenga que parar su tratamiento. De manera que pudimos, como decía, donar a 30 personas, pero hubo un grupo de personas que tuvimos ya que decirles que no podíamos apoyar porque no nos alcanza. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante por tratar de que a quienes donamos tratamiento podamos garantizarles que si le vamos dando de 7 días, en 7 días no tengan que interrumpir. Quien se ha visto obligado a interrumpir su tratamiento, pues nosotros allí más bien preferimos recomendar, como es parte de la recomendación médica, que si ya lo interrumpieron, pues esperen las 2 semanas, los 10 días, a ver, pero el ministerio tiene que resolver con urgencia, porque de nuevo esto es algo que no es nuevo, viene recurrentemente desde fines del año 2009 y no termina de encontrarse solución. Ahora, Feliciano, si algo hay que decir, por lo menos esa es la información que manejamos durante mucho tiempo, es decir, si algo hizo la Revolución Bolivariana es hacer que el seguro social funcionara, es decir, siempre había medicamentos, sobre todo para enfermos terminales, este tipo de medicamentos que se hacía absolutamente costoso. ¿En qué momento comenzó esta crisis? Bueno, hubo una muy importante, Idania, entre 2003 y 2004, que por una posibilidad de dialogar, de poder llevar a la mesa junto con la Organización Panamericana de la Salud, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, pudimos resolver una situación sumamente crítica, de nuevo entre 2003 y 2004, y después vimos claramente como entre 2005 hasta 2009 efectivamente hubo un buen flujo de medicamentos, no estos problemas que se están presentando ahora. Después, además, hubo un cierre absoluto al diálogo cuando empezamos a tener ministros de salud militares. Esto llegó hasta la doctora Eugenia Sader,
después a la ministra Iturria, no militar, pero nosotros afortunadamente hay en este momento una administración que ya estuvo en el Ministerio de Salud, el Francisco Armada. Cuando fue ministro tuvo una actitud mucho más dialogante y nosotros hemos podido finalmente tener acceso a unas conversaciones técnicas con datos en la mano sobre la situación que está ocurriendo, no solo sobre el tema del VIH, sino cáncer de mamas, personas trasplantadas y dializadas, con hemofilia, con linfoma, porque, digamos, a través de Codevida, que es la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida, solicitamos esas reuniones y efectivamente hemos encontrado una receptividad que estaba completamente interrumpida desde hace varios años. Bien, quiero hacer contacto ahora con José Manuel Olivares, él es médico, vocero de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Olivares, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Conversábamos con Feliciano Reina en relación a los medicamentos para los pacientes con VIH. Ya escuchábamos cómo también se hacía eco de otras enfermedades, sobre todo de carácter terminal. ¿Qué ha pasado con la salud en Venezuela en este momento? ¿Cómo va a agudizarse esta crisis que ya era problemática después de todo este mes de paralización que prácticamente ha tenido Venezuela? Hola Liliana, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bueno, saludo a toda tu audiencia, al pueblo de Colombia. Mira, grave, ¿no? Nosotros como médicos hemos decidido levantar la voz por nuestros pacientes. Nosotros ayer lo decíamos formalmente con las cifras y los documentos oficiales. En este país hoy faltan 17 fármacos para quimioterapia, para tratamientos de primera y segunda línea, entre los que destacan el cáncer de mama, el cáncer de colon, los linfomas, y todo un gran número de enfermedades oncológicas que hoy no reciben el tratamiento oportuno, que no reciben la droga necesaria, que se deben modificar esquemas o incluso no tratar a algunos pacientes, y esto conlleva lamentablemente en perder la vida de un paciente. En mi área de formación, yo soy residente de radioterapia oncológica y medicina nuclear. Bueno, en todo lo que va de año no han llegado insumos para la medicina nuclear, no se han podido hacer estudios fundamentales para la estadificación del cáncer, no se ha podido tratar en Venezuela un paciente con cáncer de tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo porque no ha llegado yodo radioactivo al país. A nivel nacional hay 19 equipos de radioterapia, de los cuales únicamente se encuentran operativos 10, pero quiere decir que hay 9 equipos paralizados. Eso está directamente proporcional a un paciente que no va a recibir tratamiento y como hemos dicho nosotros, mira, el cáncer no puede esperar por divisas, las enfermedades oncológicas no pueden esperar porque el gobierno resuelve el problema de SICAT-1, SICAT-2, CADIVI. Lamentablemente hoy en nuestro país, en Venezuela, hay personas, hay pacientes que fallecen por la carencia de insumos. Y hay dos cosas más importantes que nos llaman la atención. Uno, las listas de espera. Hoy en Venezuela hay más de 100.000 venezolanos en lista de espera. En la ciudad de Caracas, un ejemplo, en nuestro hospital universitario, en el servicio de cirugía cardiovascular, hay más de 300 venezolanos esperando. Muchos lamentablemente perdieron su vida en su casa esperando ser llamados para una cirugía cardiovascular, no pudieron seguir esperando y bueno, nos ganó la muerte la batalla ante la falta de insumos. Y por último, con el tema de insumos, ayer la Cámara Venezolana de Farmacéutica, de Farmacia, nos daba con mucha preocupación la noticia de que solamente le quedan 10 días de stock de medicamentos para la distribución en la farmacia, lo que son tratamientos para la tensión, para la diabetes, para el hipertiroidismo, antibióticos, los tratamientos de alto movimiento, solamente quedan 10 días en nuestro país, porque aparentemente la deuda con ese sector económico es de 3.600 millones de dólares y bueno, no han podido hacer más importación de productos. Entonces, con todo esto, ¿en qué se traduce, Daria? En que lamentablemente en Venezuela hoy mueren venezolanos por falta de insumos, por falta de medicamentos, por falta de atención médica de calidad. Ahora, doctor Olivares, yo quería, hoy la prensa en Venezuela da una cifra, 235 ciudadanos habrían fallecido por la escasez de insumos médicos. ¿Cómo llevan adelante esta estadística en Venezuela? Un problema gravísimo con las estadísticas en este momento porque no hay estadísticas oficiales. Sí, lamentablemente hay un cerco epidemiológico. Nosotros no tenemos cifras oficiales del Ministerio Popular para la Salud, pero afortunadamente, como tú lo decías, nosotros creamos una red que se llama Médicos por la Salud,
donde tenemos médicos residentes, enfermeras, bioanalistas. Hemos agrupado todo el sector salud en una red llamada Médicos por la Salud y hemos podido tener la información de los que estamos en el hospital, de los médicos residentes que están 24 horas en un hospital, que son los que ven a la lista de espera, porque la gran diferencia, Dani, entre la gente que está en el gobierno y nosotros, los médicos que estamos en los hospitales, es que para la gente del gobierno son estadísticas, son números. Para nosotros no, para nosotros somos venezolanos, son historias, son madres, son padres, son hijos, son personas que nosotros le vemos el rostro y vemos el rostro la desesperación de un paciente que no tiene cómo recibir quimioterapia, que no tiene cómo ser operado. Usted no se imagina, Dani, y creo que nadie en el mundo se puede imaginar lo que se siente ver a una persona, a abrirle la historia, a hacerle el diagnóstico y tener que decirle, sé lo que tiene, sé que hay que operarlo, pero usted es el número 354 en la lista de espera de cirugía pediátrica porque no hay insumos en el Hospital Universitario de Caracas, primer hospital del país. Entonces, eso es una sensación de frustración y es por eso que hemos levantado la voz por nuestros pacientes y es por eso que, bueno, el 10 de marzo, que era el Día del Médico, que lo convertimos en el Día del Derecho a la Salud, nos reprimieron, no nos dejaron marchar, agredieron a médicos, se comprometieron con el sector salud que íbamos a ser atendidos el 10 de marzo y bueno, nuevamente no tuvimos respuesta del gobierno y siguen muriendo venezolanos por falta de insumos en este país. Precisamente, doctor Olivares, quiero saludar también a Dinora Figuera, ella es diputada de la Asamblea Nacional, es médico. La diputada Dinora fue agredida también por policías o por la Policía Nacional cuando el pasado 10 de marzo participaba en esa marcha precisamente que refiere Olivares, una marcha por el derecho a la salud. Diputada, primero quiero preguntarle qué fue lo que sucedió, por qué fueron agredidos, qué pasó en esa concentración. Ahí hemos visto varias fotografías. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes, Irania, un saludo a toda tu audiencia. Efectivamente y lamentablemente los médicos, enfermeras, nutricionistas, farmacólogos, todo lo que es la comunidad hospitalaria que nos dimos en la concentración para marchar hacia la vicepresidencia de la República, fuimos bloqueados, fuimos reprimidos por los cuerpos policiales del gobierno nacional. Lamentablemente la bata blanca, que siempre ha sido un símbolo de respeto, de reconocimiento, de inclusive de agradecimiento de pacientes a nivel nacional, hoy fue de alguna u otra manera en ese sentido cuando fuimos a marchar limitado. Nosotros como representantes de actores de la salud, en este caso Médicos por la Salud, diputados, federaciones y sociedades médicas, tratamos en todo momento de que no cayéramos en ningún tipo de confrontación, tomando en cuenta la criminalización y estigmatización que tiene el gobierno con toda la comunidad hospitalaria. Nos han estigmatizado, que quieren plantear que nosotros formamos parte de la guerra económica, que de la guerra política, y si un precedente que marcó esa movilización es que aquí la salud le afecta tanto al oficialismo como el que no piensa en la política. En el momento que vino la viceministra a conversar con nosotros luego de la demanda, que teníamos más de 3 horas allí, bueno, cuando fuimos a pasar el cerco para poder declarar y poder establecer una comunicación, mira, fui bloqueada de una manera agresiva cuando le decían que yo era la diputada, pues que no, bueno, de manera más contundente hicieron frente con los escudos y bueno, eso me propinó, o sea, unos hematomas fuertes de la manera tan agresiva que se comporta, no solamente contra mí, sino con cualquier persona que de alguna u otra manera mostró molestia en los términos de que, bueno, porque allí asistieron también pacientes, de la manera como inclusive nos echaron bombas lacrimógenas. Eso es un mal precedente para la democracia venezolana, para el Estado de Derecho. Los pacientes son sujetos de derecho que tienen protección constitucional en el derecho a la vida, el derecho a la salud. Nosotros formamos parte como Estado venezolano de tratados internacionales en varias materias, pero en el caso, por ejemplo, que ha sido parte de mi lucha, del JM de los Ríos, Dania, que tú lo conoces, en el hospital para atender pacientes, niños, niñas y adolescentes, tenemos una ley que es de protección
a estos niños y como sujetos de derecho tienen prioridad absoluta e interés superior. Resulta ser que lamentablemente las madres y los padres han tenido que salir a la calle a defender el derecho a la salud de sus pacientes, a de sus niños, a defender el derecho a tener un tratamiento digno. Le estaban colocando punciones prácticamente con anestesia local a los niños. Esto hizo inclusive medidas de protección que se acudiera en defensa de los niños que tenían que sufrir esa calamidad. Se les pone en ayuna toda la noche y toda la mañana para después decirle que no se puede porque no hay anestesiólogo. Entonces, anestesiólogo, y en ese sentido, eso es expresión de los indicadores, Idania. Claro, Nosotros, claro. Yo quería como aquí puntualizar los 4 puntos más importantes que tiene que ver con un presupuesto deficitario que lo alertamos, que tiene que ver con un recurso humano que esté capacitado, que lo alertamos, no hay hematólogo, no hay anestesiólogo, no hay neonatólogo, que tiene que ver con la descentralización, que este gobierno le dio un duro golpe y que constitucionalmente reivindica el derecho que tenemos toda la salud a nivel de las alcaldías y gobernaciones, y que tiene que ver con un alto grado de corrupción que existe allí para proteger a los cubanos. Yo quiero decirte que aquí se perdieron 50.000 kilos de medicamentos en el CEFAL, 50 toneladas de medicamentos, y responsabilidad, por supuesto, de esos convenios chimbos que hacen con los cubanos, que ahora, como te vamos a denunciar la semana que viene, se ha creado también un centro de control para regulación de los medicamentos del ALBA, que va a estar su centro de coordinación y control nada más y nada menos que en Cuba. Ahora, diputada, quiero mostrar un Twitter que leí esta mañana de Leonardo Padrón. Leonardo Padrón es escritor, es autor de telenovelas, de varios libros importantes, de una serie de entrevistas que se llama Los Imposibles, transmitida en radio. Y decía Leonardo Padrón en la mañana de hoy: la indolencia es otra forma de masacre. 235 pacientes han muerto por falta de material en 6 meses. Yo vuelvo con Feliciano Reina, de Acción Solidaria, y le pregunto, ¿hay negligencia, Feliciano? Ha habido, sin duda, Idania. Uno se sorprende incluso con cosas que están tan a la vista en términos de la infraestructura. Es que vas solamente al Ministerio de Salud en el centro de Caracas y parece mentira que el personal del ministerio está trabajando en baños sin agua, donde tienes que poder, digamos, para poder utilizar agua tienes unos tobos y allí se recoge el agua. Eso no es posible. Es decir, no hay explicación ninguna para que con los recursos que han entrado a nuestro país, con todo el caudal que se ha recibido, todavía haya infraestructuras en los centros de salud pública, en los estados tan deplorables en los que están. Nosotros hicimos un estudio con unas 1.300 personas con VIH entrevistadas en unos 8 estados del país, pero cubre más o menos el 50% de las personas con VIH en tratamiento en la salud pública, y todas reportaban justamente ese estado de la infraestructura. No lo concebían como algo que afectaba su derecho a la salud, pero sin duda, tanto para ellas como para el mismo personal de salud, es una absoluta indolencia, y de esa manera, además, entonces ves las expresiones en lo que se refiere a las adquisiciones, incluso, por ejemplo, a los datos epidemiológicos tan absolutamente fundamentales para que pueda darse una respuesta adecuada por parte de la salud pública. En VIH y SIDA no ha habido un solo estudio en el terreno, nunca, desde que hace más de 30 años comenzó la epidemia del VIH y SIDA en el país. Yo quiero darle las gracias a Feliciano Reina, presidente de la Organización Acción Solidaria de VIH-Sida en Venezuela, también a la diputada Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional Médico, por estar con nosotros. Una sola pregunta más a la diputada, y le pido, diputada, estoy ya en el tiempo, una respuesta muy breve. ¿Qué pasó con toda la red de atención primaria que se supone se estableció en Venezuela y que atendían los médicos cubanos? Bueno, en principio, muy brevemente, quiero decirte que para instalar la red de atención primaria atendida por los cubanos, destruyeron la red de atención primaria que ya existía, por ejemplo, en Caracas, con más de 98
ambulatorio para poder crear un sistema paralelo en vez de concatenar un esfuerzo con otro. Y bueno, reconocido por el propio expresidente, el fallecido Gochávez Frías, cuando denunció por su programa de televisión que el 40% del sistema Barrio Dentro había sido destruido, había sido paralizado, y esto es un grave problema de salud pública, porque ya que cuando uno habla de soberanía en la atención de salud, uno debe saber que la atención primaria, la prevención de las enfermedades es lo más importante. Lamentablemente, esta ecología, este equilibrio en cuanto a lo que es el sistema de atención para prevenir las enfermedades y también para atender enfermedades de primarias no existe en el país. Muchos médicos cubanos se han ido del país. Otros médicos cubanos han creado prácticamente una lucha ideológica más que un principio de atención y asistencia. Y bueno, el grave problema que nosotros tenemos ahora es la creación de un sistema de médicos integrales que no fueron bien formados y que en principio se planteó para atender primariamente y ahora los han llevado a la atención de los hospitales, de la atención terciaria, creando también graves problemas en cuanto a atención y de concurrente negligencia. Y a medicación, sobre todo. Quiero agradecer a los dos, Feliciano Reina, Dinora Figuera, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias.